Mindalia.com. Resulta que usted se saca de la manga unos argumentos aceptando que son verdaderos unos textos de los evangelios sobre todo, y otros que no le convienen los rechaza. Es decir, no es usted un científico, usted es un falsario. Yo he escrito ese libro para que se vea claramente qué es lo que hacemos, cómo investigamos, qué metodología tenemos y por qué podemos decir que unos textos de los evangelios son presumiblemente legendarios, no históricos, y otros textos son atendibles, presumiblemente históricos, al menos en su núcleo. Un libro entero dedicado a explicar el método. ¿Y por qué es necesario que salga ese libro en septiembre? Porque el año siguiente también, si todo transcurre normalmente en el 2019, tiene que salir la edición crítica, histórico-crítica del Nuevo Testamento, que hemos hecho 3 personas. La idea es mía y tengo la parte del León, pero 2 más, José Montserrat y Gonzalo Fontana. Saldrá una nueva introducción e introducciones histórico-críticas, crítico-literarias también, nuevas introducciones laicas, históricas, a los textos del Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, con notas que son históricas e independientes de cualquier influjo eclesiástico. Es decir, que cada párrafo de los evangelios el autor se mojará y dirá por qué le parece que es histórico o no. Eso sale en el 2019, era totalmente necesario que antes saliera el método. El método es esa aproximación al Jesús histórico, y lo que yo estoy exponiendo es exactamente el primer capítulo sobre la existencia de Jesús de Nazaret. Así que no se preocupen si esto es demasiado sintético y no digo nada más que, digamos, que un guión. Bueno, pues como ven ustedes aquí, lo que hace la historia de las religiones es comparar a la figura de Gilgamesh, que si yo tuviera tiempo se lo explicaría, y verán cómo es coger el rábano, pero no por donde hay que cogerlo, sino por una hojita muy delgada, e imaginarse que la historia de Moisés, de Jesús y de Pablo no es nada más que un invento hecho por los evangelistas sobre la falsilla de Gilgamesh. Segundo, otra idea de los mitistas quiere decir aquellos que defienden que Jesús es un mito literario, una pura narración literaria. Otra idea de los mitistas es decir que el nacimiento de la figura de Jesús se debe a un anhelo colectivo de una primera comunidad de judíos del siglo I, absolutamente proletarios miserables, con una ansia de liberación tremenda del Imperio Romano, y esos proletarios con todo el trasfondo que tienen, que son pobres, son ebionim, los pobres, esos se inventan la figura de Jesús simplemente como un líder revolucionario que les libere de la tiranía de Roma. Por lo tanto, los 4 evangelios serían una construcción de tipo literario promovida y creada por las meras circunstancias sociales. Es decir, del mismo modo que un proletario marxista puede inventarse la liberación, que sería la lucha de clases, y algún líder que dirija esa lucha de clases, y el cielo, que será la nueva sociedad no capitalista y bla, 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 del mismo modo, las mismas circunstancias socioeconómicas, esto es teoría marxista de la historia, generaron en un proletariado miserable judío la figura de Jesús, que es puramente mítica. Otra línea, yo solo voy por las líneas, ya lo explico más en el capítulo, otra línea
es afirmar que existía en el judaísmo previo a Jesús una figura de una divinidad solar encarnada en un mito del pueblo hebreo. Ese mito sería Josué. Josué es el sucesor de Moisés, es el que lleva a los proletarios también judíos a la tierra prometida, no Moisés, y saben ustedes que ante Jericó uno de los fenómenos maravillosos que hizo este Josué fue detener el sol. Josué es una divinidad solar. Esa divinidad solar existe en ciertas ramas de judíos marginales antes de Cristo. Y Jesús, Yehoshua, no es más que otra forma, Jesús en griego, de Josué. Es decir, Josué y Jesús son la misma persona.